Bien, en esta noche quiero, aunque ya cerramos la serie anterior que por 8 semanas estuvimos compartiendo, algo que titulamos El sutil camino hacia el fracaso, identificando mirar en el ejemplo del apóstol Pedro aquellas señales en las que él se fue comprometiendo poco a poco y que fue dándole la espalda al Señor y finalmente terminó en ese momento terrible de la negación que, como analizábamos el miércoles pasado, no fue simplemente la negar al Señor, fue jurar, fue maldecir, fue comprometer sus convicciones, fue una cantidad de cosas que finalmente, en las que finalmente vemos al apóstol Pedro, pero tomamos el trabajo de mirar que este no fue un asunto así de la noche a la mañana. Este fue un proceso que se desarrolló a lo largo de un buen tiempo y que finalmente terminó en el lugar en que lo vimos allí, negando y dándole la espalda a todo lo que el Señor, todo lo que había construido en su comunión con el Señor a lo largo de más de 3 años. Pero vimos que Pedro finalmente no quedó ahí. Y aquí es donde de alguna manera está la motivación de la charla en esta noche. Eh, no me parecía justo que después de dedicar 8 semanas a analizar con cierto cuidado ese proceso descendente de la vida de Pedro, dedicáramos solo unos minutos para hablar un poquito de su restauración. Entonces, de alguna forma, quiero como, digamos, dedicar la charla de hoy a mirar algunos aspectos, o mejor, profundizar, porque alcanzamos a ver algo el miércoles pasado, en algunos aspectos que se dieron en ese acercamiento del Señor con Pedro y que finalmente lo conectó nuevamente con lo que el Señor había preparado para él. Entonces, en esta noche quiero que hablemos de algo que he titulado de la amargura de la negación al gozo de la intimidad. De la amargura de la negación al gozo de la intimidad. Porque indudablemente aquello que Pedro vivió posterior a ese episodio en el que sale del patio del sumo sacerdote y llora amargamente, fue unos momentos de profundo dolor, de sentirse culpable, de sentir cómo no pudo mantenerse en aquello que incluso él declaró, que él iba a estar ahí, que él nadie lo iba a mover de ahí, que él daría su vida si fuera necesario. ¿Cómo fueron esos días? Debieron ser días de mucho silencio, un hombre que de por sí es explosivo, ahora introvertido, callado. Pero hay todo un proceso y recuerda que te dije que el Señor tiene una entrevista con Pedro de la cual no tenemos registro en la escritura, pero sabemos que se dio, porque la escritura lo menciona y Pedro lo menciona, perdón, el apóstol Pablo lo menciona también, que el Señor se entrevistó con Cefas después de resucitar. Pero indudablemente ese pasaje ahí en Juan capítulo 21, que tocamos tangencialmente el miércoles pasado, tiene como ese momento precioso en el que se vuelve a estrechar la comunión del Señor con uno de sus discípulos, a pesar de lo profundo, de lo hondo que descendió. Entonces, quiero que me acompañes ahí al Evangelio de Juan, nuevamente, Evangelio de Juan, el capítulo 21, Juan capítulo 21, y vamos a mirar este pasaje, vamos a leerlo nuevamente y vamos a retomar algunos aspectos que, reitero, tocamos así en forma muy rápida el miércoles pasado. Capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos.
Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también. Nota, él sencillamente les dice: yo voy a pescar. Ni siquiera les hace una invitación. Y ellos se pegaron, por así decirlo. Vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después de haber resucitado de los muertos. Yo, digamos, me alineo con cierto sector de algunos estudiosos del texto bíblico que ven en el capítulo 21 una especie de postdata del Evangelio de Juan. Juan, quien minuciosamente escoge su material para hacer su evangelio, parece terminarlo en el capítulo 20, pero parece que decide hacerle un homenaje a su amigo del alma e incluye este encuentro que de otro modo hubiese quedado en un olvido histórico. Este capítulo final muestra al Señor como el pastor de las ovejas que va a los parajes más alejados para rescatar a aquellas que se han apartado por razón de su rebeldía o de cualquier otra razón. Si no fuera por este capítulo, nos estaríamos preguntando qué ocurrió entre Pedro y el Señor, y si finalmente se resolvió el asunto de la negación, o la cosa quedó así y nada más. Pero bueno, afortunadamente Juan escribe el capítulo 21 y tenemos este hermoso relato de ese encuentro que de alguna forma tienen un perfil muy similar al de un encuentro que ya había tenido el Señor con sus discípulos al inicio de su ministerio. Entonces, hay tres momentos en este encuentro que yo quiero destacar. Ese paso de la amargura de la negación al gozo de la intimidad. Quiero destacar tres cosas que se dan en ese proceso, en esa transición que experimenta el apóstol Pedro y que lo posiciona en una restauración absoluta y completa. Y es lo que quiero que observemos. ¿Cuáles son esos elementos claves en este proceso a través del cual Dios restaura de manera especial la vida de este discípulo que se había apartado, había caído en forma tan lamentable?
Entonces, hay tres cosas que quiero que observemos. Entonces, la primera de ellas es algo que vamos a denominar de esta manera o a citar de esta manera. El fracaso es lapidario si nos desconecta del propósito. Repito, el fracaso es lapidario, es concluyente, es el punto final, es el acabose de todo si nos desconecta del propósito. Ahora de pronto tú estarás diciendo, pero Pastor Ángel, todo fracaso nos desconecta del propósito. Pues sí y no. Sí y no. Porque cuando un fracaso se torna en un instrumento pedagógico de Dios, tú puedes aprender y permitir que por la gracia de Dios Él obre para bien y convierta ese fracaso en una catapulta que te lanza a un nivel distinto, que te envía a un nivel de mayor comprensión, de mayor entendimiento. Pero si el fracaso se convierte en la estación final, es porque definitivamente te has desconectado del propósito. Y observemos rápidamente una vez más esos primeros versículos cuando el Señor llega, esos tres primeros textos que acabamos de leer. Jesús se manifiesta otra vez a sus discípulos junto al mar, allí, mar de Tiberias, como le llama Juan, es el mismo mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, y menciona el nombre de los que están ahí. Y Pedro, que otra vez parece que vuelve a retomar ese liderazgo natural que él tiene en medio del grupo, no invita, no llama a nadie, pero dice, voy a pescar. Entonces ellos les dijeron, vamos también contigo. Y entraron en la barca aquella noche y no pescaron nada. No pescaron nada. Toda la noche, otra vez, ya hemos hablado en otras ocasiones que la noche parece ser el mejor momento para dedicarse a la labor de la pesca por las altas temperaturas que se dan en esta región y los pescadores aprovechan que la temperatura desciende un poco y entonces se hace mucho más fácil el trabajo de la pesca. Y ellos van y están toda la noche en ese proceso y el texto menciona que no pescan nada. Si tú observas, parece que esa escena está muy conectada con todo el recorrido que hicimos en ese camino sutil hacia el fracaso. Porque en esta escena todo sabe, todo huele, todo tiene aroma a fracaso. Todo tiene aroma a fracaso. Y quiero destacar algunas cosas que el texto menciona y que me permiten, digamos, hacer esa afirmación. Este es como un cuadro dibujado en el que toda pincelada parece mostrar la figura de un fracaso rotundo, ¿no? Y es como si en esta línea estuviera el apóstol Pedro hacía ya un buen rato. Y observemos rápidamente algunas cosas que destacamos en el texto. Era de noche, había oscuridad, un lago, seguramente sus aguas completamente oscuras, todo un tapete negro y sin ninguna cosa que celebrar, sin nada que echar en las redes y posteriormente en la barca, todo oscuro, lúgubre. El cumplimiento de la profecía más esperada había alcanzado su culminación y estos hombres están metidos en el centro de una embarcación dedicados a la pesca. Pero además de eso, no tienen una palabra directa del Señor. Otra vez, ellos no están pescando por mandato del Señor, no hay una instrucción divina, no hay una directriz celestial, no, es simplemente la iniciativa de uno de ellos que fue abrazada solidariamente por el resto.
Y esta es la tercera cosa que quiero destacar. Fueron vulnerables a una influencia nociva. Pedro sencillamente los lleva a ese escenario o les menciona que va a ir a ese escenario y allá terminan todos siguiendo la directriz que Pedro les marca. Pero sus esfuerzos fueron completamente infructuosos. Solo resultaron en fracaso. Ellos debieron estar en otro escenario, probablemente recordando las directrices del Señor, pero ahora están en este lugar dedicados a algo que supuestamente ellos conocen a la perfección, pero completamente frustrados, completamente fracasados. Pero el texto también nos dice que Jesús se acerca y no le reconocieron. Y este es probablemente el elemento más, ¿cómo lo llamaríamos? Más nostálgico al dibujar este escenario de fracaso. Que el Cristo resucitado se acerca a la orilla de su actividad y no le reconocen, no lo pudieron apreciar. Era la tercera vez que el Señor se les revelaba después de haber resucitado. Sin embargo, no lo pueden reconocer, no lo pueden identificar. Jesús de manera clara les había revelado su propósito. Jesús de manera clara les había dicho lo que pretendía con ellos al insertarlos al proyecto de reino. Y por favor, no es que pescar fuera malo o pecaminoso, no. Es que ellos no habían tenido en cuenta las palabras del Señor cuando los envió nuevamente a Galilea para que le esperaran. No era para que fueran a pescar o para que regresaran a sus antiguos oficios. Era para que fueran empoderados en aquello que Dios de antemano había preparado para ellos. Escúchame, no importa dónde estés, no importa lo que estés haciendo. Lo que tú debes cerciorarte es que te mantienes insertado en el propósito de Dios, que tú estás ahí por razón de un propósito que va más allá, por ejemplo, de ganar plata, por ejemplo, de construir una empresa, por ejemplo, de desarrollar una actividad. Tú debes tener claro que en el lugar donde Dios te ha puesto estás ahí por razón del cumplimiento de un propósito. De no ser así, no importa lo que coseches, no importa lo que hagas, no importa si acumulas mucho dinero, si te desconectas del propósito habrás fracasado rotundamente, lapidariamente. Y esta es la situación que este grupo de hombres está viviendo en aquella noche, madrugada quizás. Pero hay un segundo aspecto que quiero destacar y que también lo apreciamos ahí más adelante en el texto. Y es que, escúchame, el Señor viene, el Señor se acerca hasta donde ellos están, pero se acerca para manifestar algo que probablemente algunos de ellos y particularmente Pedro no había reconocido todavía. Él tiene el poder de cambiar nuestros fracasos en historias de bendición. Él tiene el poder de cambiar nuestros fracasos en historias de bendición. Y particularmente esta historia era una historia que literalmente, con el mismo libreto, en el mismo escenario, casi que con los mismos personajes, ellos ya la habían vivido. Una historia de toda una noche de frustrada pesca para ver el milagro de la multiplicación con solo una palabra del Señor. Y nota ahí lo que menciona el texto en los versículos siguientes. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la pudieron sacar por la gran cantidad de peces.
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro entonces oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Otra vez, casi idéntica a aquel episodio al inicio del ministerio de ellos. Curiosamente es como si el Señor recreara nuevamente el mismo capítulo en el que los llamó la primera vez, cuando los invitó a dejar las redes para que a partir de ese día fueran pescadores de hombres. Y ahora el Señor vuelve como a montar el mismo escenario para venir en la búsqueda de sus discípulos nuevamente, pero de manera especial o particular, para venir otra vez por Pedro, por Pedro. Y mira, cuando nosotros nos encontramos en situaciones como las de Pedro, cuando de alguna forma sentimos que hemos fallado al Señor, que nos hemos apartado, que nos hemos distanciado de lo que Él tiene para nosotros, casi siempre optamos por hacerlo lo que mejor sabemos hacer. Casi siempre nos refugiamos en los escenarios en que nos sentimos más cómodos. Estos hombres son pescadores, son hombres de mar, son hombres de redes, de barcas. Entonces van otra vez ahí, a un escenario que para ellos es muy familiar, en el que se sienten muy cómodos. Tantos recuerdos tenían esas playas. Allí Pedro había sido llamado por el Señor. Allí había pasado de ser un simple seguidor a ser un discípulo. Allí había pasado de ser un pescador de peces a ser un pescador de hombres. Las redes, las barcas significaban para Pedro seguridad, comodidad. Él estaba como en el limbo, ¿cierto? Él le había fallado al Señor, el Señor lo había llamado nuevamente, pero no tenía claro exactamente cuál era su futuro. Y entonces se ubica en el escenario en el que se siente cómodo. Y lo especial es que el Señor llega hasta ahí, precisamente hasta ese lugar. Vivimos ejercitando lo que hemos aprendido por tradición, pero eso no siempre responde al propósito de Dios. ¿Qué tan difícil es desprendernos de aquello que hemos abrazado por tradición? ¿Qué tan difícil es quebrantar cualquier tipo de tradición? Aunque yo creo sin duda que las más complicadas son las tradiciones de índole religioso. Pero no siempre mis tradiciones responden a su propósito. Pedro ha acudido nuevamente al activismo de su profesión para evadir el llamado a la comunión, que es lo que finalmente el Señor quiere. Y a veces incluso nos refugiamos en el activismo hasta ministerial. Hacemos muchas cosas en la iglesia, hacemos muchas cosas para el Señor, nos metemos en esto, en aquello. Lo que este discípulo necesitaba era tiempo a solas con el Señor. Pero él prefirió estar en medio de la barca, en medio de las redes, donde se sentía mucho más cómodo. Y allí estuvieron toda la noche. Y Juan destaca la intención de Jesús de venir. Escúchame, ellos no buscan al Señor. Es el Señor el que llega hasta la playa en la que ellos están. Pero curiosamente, no le reconocieron. Y otra vez, perdona que insista en esto, no era la primera vez que tenían un encuentro con el Cristo resucitado. Ya había sucedido en otras ocasiones. Ya había sucedido por lo menos en 2 ocasiones antes. Pero el Señor llega hasta ahí, al escenario donde muchas veces había estado con ellos, donde muchas cosas en la relación con ellos habían sucedido, pero no le reconocieron. Y es curioso, están en la barca, en una empresa
frustrante, solitaria, y les pareció natural que en la madrugada alguien llegara averiguando por la pesca. Quizás un tempranero comprador que se levantó sin provisión en su casa. Quizás alguien que sencillamente, algún curioso que desde la playa quería averiguar cómo había sido el asunto para él lanzarse a pescar probablemente. A ellos les pareció esto lo más natural del mundo, pero no les pareció natural la presencia de Jesús. Y por favor, regálame toda tu atención en este punto en particular que quiero enfatizar. Porque a veces hay muchas cosas que nos parecen naturales y las aceptamos con mucha naturalidad, pero nos cuesta trabajo identificar de manera natural la presencia del Señor cuando se acerca a nosotros. Yo decía en días pasados que por estos días es más real la presencia de un virus microscópico que la presencia de Jesús, que la presencia del Señor. Nosotros hemos aprendido a lidiar con el agitado mar de nuestras frustraciones como algo natural. Hemos apartado nuestra mirada del Señor como sucedió con Pedro. Hemos abandonado por completo nuestra vida de oración, como sucedió con este discípulo. Seguimos peleando en nuestras propias fuerzas y con nuestras propias armas. Ya casi resulta natural vivir las dificultades de una relación quebrantada, de una estrechez económica, de una salud seriamente quebrantada, de decenas de voces recriminándonos desde la otra orilla, con sentimientos de culpa, con inhumanos excesos de trabajo. Y esto ha pasado a ser natural en medio de nosotros. Pero lo que debería ser natural a esta altura de nuestro caminar con Dios es poder reconocer su presencia cada vez que nos acercamos a Él. Debería ser natural reconocer a Jesús cuando abrimos la Escritura en medio de la agitada agenda en que nos movemos. Debe ser natural reconocerlo en cualquier momento porque Él todo el tiempo se está revelando a nosotros. Pero tenemos serios problemas para identificarlo, como los discípulos. Y mira, no es coincidencia que solo el instinto amoroso de Juan pudiera identificar la voz del Señor y que él fuera quien compartiera con los demás su feliz descubrimiento. Escucha, Él sigue llegando a la orilla de nuestras distracciones, de nuestros fracasos, de nuestras luchas, de nuestras quiebras, de nuestro dolor. Aunque a veces no le queremos identificar, Él sigue ahí insistiendo, y cuando el Cristo resucitado aparece en la escena, todo cambia radicalmente. Les instruye desde la orilla que echen la red a la derecha, y de pronto, sin ni siquiera percatar de quién venía la instrucción, lanzaron la red y cautivaron una gran cantidad de peces. Unos pocos minutos de trabajo, guiados por la voluntad de Dios, logró cambiar toda una noche de un frustrante fracaso. Repito, Él sigue llegando a esos escenarios de dolor, de fracaso, de frustración. Él sigue presentándose en los momentos más oscuros de nuestra vida. Él sigue a pesar de que le fallamos, a pesar de que le hemos dado a la espalda, a pesar de que sentimos que no calificamos, Él sigue buscándonos. En la orilla de nuestra rebeldía, Él sigue insistiendo.
ese Señor que le insistió a Pedro, no digas esto, no hagas esto, mira esto y lo otro, ahora llega hasta este lugar y con insistencia ahora pregunta. Y uno de los métodos favoritos del Señor para acercarse a nosotros es precisamente este, preguntándonos: hijitos, ¿qué tenéis de comer? O cuando se acerca ese invidente y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? O cuando en medio de una multitud frenética pregunta: ¿quién me ha tocado? Son esos momentos en que una sencilla pregunta nos permite identificar la presencia del Señor. Una pregunta. Pero Él está ahí detrás de esas sencillas preguntas que a veces alguien nos hace. Cuando alguien se nos acerca y nos pregunta: ¿cómo estás? Recuerdo hace un tiempo, estaba en un evento, mucha gente iba como participante del evento, y en uno de los descansos estaba pasando un momento muy complicado, viviendo una situación muy compleja. Y estábamos ahí en el refrigerio del evento. Vuelvo y repito, muchísima gente. Era un evento en otra ciudad y gente de diferentes partes del país. Y estábamos tomando el refrigerio y me hice a un lado porque me sentía tan angustiado. Y de pronto, en medio del grupo, me identificó una pastora, ya una mujer de edad, muy amiga de mis padres, y me reconoció a la distancia y se me acercó a saludarme. Y esta mujer solo me miró, me preguntó por mis padres, y de pronto me miró a los ojos y me dijo: Pastor Ángel, ¿le pasa algo? No sabía absolutamente nada de mi vida, teníamos años que no nos encontrábamos, o si nos veíamos sencillamente era de manera así, un encuentro fugaz en medio de algún evento. Y de pronto sentí que a través de esa pregunta el Señor estaba abordando mi corazón. Y terminamos ese día en un tiempo precioso de oración. Una pregunta, una pregunta. Alguien que se acerca con un cuestionamiento que viene de parte de Dios y puedes identificarlo, pero ni aún así estos hombres pudieron hacerlo. Entonces decide involucrarse. Echen la red a la derecha de la barca y hallaréis. Este parece un tipo entrometido que llega a la orilla y está desafiando a un grupo de hombres que son curtidos en una profesión con una pericia de años. Pero quiero que por favor identifique la insistencia de Jesús para revelarse a este grupo de hombres. Llega a la orilla y no lo ven, les hacen una pregunta y no lo identifican, y ahora se entromete en lo que están haciendo, ahora les da una instrucción, ahora insiste y se inmiscuye en el escenario sin ser invitado. Pero como aún no le reconocen, entonces acude a un milagro. La red toca el agua, comienza a introducirse en la superficie del agua, y de pronto el ejercicio que hicieron innumerables veces durante la noche ahora responde de una manera sorprendente. Y la red termina completamente llena de peces, de tal manera que ya no la pueden subir a la barca. Una red llena de peces después de una infructuosa noche, de un largo trabajo, resulta una evidente alteración del curso natural de los acontecimientos. Estos hombres que están ahí saben que están frente a un milagro. Y entonces el milagro es el que despierta en el apóstol Juan ese identificador interior. Y como
en un destello de luz. Es el maestro, es el maestro. Llegar a la orilla, hacerles una pregunta, inmiscuirse en lo que estaban haciendo, no fue suficiente, pero el milagro lo consiguió. Pudieron identificar al Señor. Dios captura la atención de estos hombres y escúchame, por favor. El Señor está en esta noche tratando de llamar tu atención. El Señor está en esta noche tratando de que lo identifiques, tratando de revelarse a ti. Y lo va a hacer, no importa el milagro al que tenga que recurrir. Ahora, qué lindo sería que pudiéramos identificarlo de manera natural. Qué lindo sería que en los más pequeños detalles pudiéramos apreciar la presencia de Dios que se acerca a nosotros. En un amanecer, con solo abrir la escritura y comenzar a leer algunas líneas, poder identificar su voz ahí en esa palabra. Cuando llegan a la orilla con las redes llenas, Jesús ya tenía un pez en la brasa. Qué maravillosa muestra de control absoluto del Señor. Ustedes han pasado toda la noche pescando sin lograr absolutamente nada y ustedes son los pescadores. Yo no. Ustedes son los que saben de pesca, yo no. Sin embargo, ya casi está terminándose el desayuno para que lo compartamos juntos. Y la escena entera está creada para despertar la atención de Pedro y que él enfoque sus ojos nuevamente en el Señor. Si tú observas los elementos, por eso te decía hace un instante, es como si el Señor hubiese traído los elementos de la misma escenografía para volver a recrearla. La pesca le recordó la decisión pasada de dejarlo todo y seguir en pos del Señor. Las brasas lo llevaron al escenario de la negación, pero el mar de Galilea le recordaba las múltiples experiencias pasadas con el Señor. Ahí las manos del discípulo vieron cómo los panes se multiplicaban y pudieron alimentar a más de 5,000 personas. Allí vieron cómo la voz del Señor acalló los vientos y la tempestad cesó. Allí el mismo discípulo atrapó un pez que tenía en su boca una moneda para pagar un impuesto. Tantas cosas sucedieron en ese escenario y ahora el Señor lo está ubicando ahí para que la mirada de este hombre se vuelva a focalizar en él. Recuerda que en ese primer paso en el que Pedro arranca la ruta descendente hacia el fracaso, la primera cosa que hizo fue apartar su mirada del Señor. Pero el fracaso de toda una infructuosa noche de trabajo fue alterado por la celebración de una gran pesca. Pedro ya identifica la intención del maestro, pero se da cuenta que esto no tenía que ver solamente con llenar unas redes vacías. No, 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 no. Esto no era simplemente un asunto de retribución mediática. El milagro de los peces tenía como objetivo que Pedro pudiese centrar su mirada en el Señor, focalizar nuevamente el centro del propósito de Dios para él y conectarse con aquello que a través de ese proceso nefasto se había distanciado. Después de esa negación, después de esas maldiciones, ese juramento, después de todo ese tipo de cosas, Pedro tiene la oportunidad de llegar nuevamente a los brazos de su Señor. Ahora no hay un maestro que llega a buscar revancha. Pedro identifica a su Señor que viene a posicionarlo nuevamente en el lugar al que él pertenece. No es en una barca, Pedro. No es enredado en medio de unas redes.
es en Cristo y en su gracia el escenario al que tú perteneces. Pero hay una tercera cosa que quiero destacar en medio de este precioso encuentro. Y es que el apóstol en medio del encuentro descubre algo. Y es que el anhelo del Señor era conquistar su corazón. Era conquistar su corazón. El Señor no fue buscando un predicador para Pentecostés. No fue buscando un líder para la iglesia. No fue buscando un hombre que se encargara de muchas cosas en el ministerio del nuevo proyecto. No, 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 no. El Señor llegó hasta la playa del mar de Tiberias para conquistar el corazón de su discípulo. Y observa el resto del relato. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme, sígueme. Ahí, o mejor, con esa palabra había terminado esta misma escena hace más de 3 años atrás. Ahora el Señor cierra con este mismo llamado: sígueme. Hay una gran diferencia entre ser alcanzados por la gracia de Dios para ser salvos y ser posicionados como hijos para ser discípulos. Yo necesito transitar la ruta del discipulado. Y a veces encontramos que en las iglesias hay muchas personas que creen, pero no todas deciden transitar por la ruta del discipulado. Pedro pecó y le dio la espalda al Señor y no perdió su posición de hijo, pero abandonó su condición de discípulo. Por esta razón el Señor le vuelve a repetir el llamado: sígueme, sígueme. Pero lo interesante es que el Señor también enfrenta a Pedro con la cruz y le indica a Pedro de qué naturaleza va a ser su muerte. Casi que lo desafía a tomar la cruz.
después de haberle mostrado cómo es que se hace. Y es interesante cómo Pedro insistentemente trató de impedir que Cristo fuera a la cruz. Y ahora es desafiado a transitar por el camino de la cruz. Y la tradición histórica, no religiosa, la tradición histórica muestra que Pedro finalmente murió, también crucificado como su Señor. Pero indiscutiblemente el centro de esta conversación es el corazón de Pedro. Creo que a estas alturas Jesús está convencido del arrepentimiento de Pedro, está convencido que este hombre retornará al llamado inicial, pero hay algo que desea garantizar, y es que en el centro del corazón de este hombre no hay espacio para nadie más, sino para él. Ahí en el trono del corazón de este rudo pescador, el Señor quiere ubicarse de manera soberana. Pedro, ¿me amas? Nota, la primera cosa por lo que le pregunta no es si está dispuesto a jugársela por el Señor, si nunca más le va a negar, si nunca más le va a desobedecer. Pedro, ¿será que nunca más me vas a fallar? No, le dice, Pedro, ¿me amas? Y la respuesta de Pedro no se hace esperar. Por supuesto, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, un poco más desconcertado, vuelve a contestarle por segunda vez, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y la tercera vez, Pedro comprende que el Señor no es simplemente está repitiendo una pregunta, sino que lo está desafiando a una entrega total, absoluta. Está sanando y restaurando por completo el episodio más oscuro de su vida y cerciorándose de que la totalidad de su corazón le pertenecen. En esos momentos Jesús con su palabra vuelve a tocar las fibras más íntimas del corazón de Pedro. Y después de explorar el corazón del discípulo, puede escuchar de sus labios cuando le dice, tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes. Pedro está reconociendo que el que todo lo sabe conoce lo profundo de su corazón. Y este es el asunto con el Señor. Tú puedes ser un seguidor de la causa de Cristo. Tú puedes ser el más ferviente activista de la causa del reino. Pero Él sabe si tu corazón le pertenece. Tú sabes todas las cosas, Señor. Tú sabes que te amo. La cuestión fue el amor de Pedro hacia Cristo. Si una persona realmente ama al Señor, el Señor sabe que todo lo demás será trámite, que podrás responder al llamado, que podrás entregar tu vida, que podrás estar listo a hacer lo que Él te pida en cualquier momento. Y ahí es donde creo que la misión de la iglesia en cierto sentido ha tenido un obstáculo. Nos hemos convertido en una institución que busca personas que abracen una filosofía de vida, la vida cristiana, que cambien sus hábitos, que asuman un código especial de obediencia, y esto está bien, pero es incompleto. Hemos creado terrorismo alrededor del infierno y hemos convertido el cielo en el premio mayor de esa lotería llamada cristianismo. Nos importa más que las personas vengan, que se vistan de cierta forma, que hablen de cierta manera, que se traten de cierta forma, pero por encima de todo eso lo que el Señor quiere es cautivar el corazón de cada persona.
Es ahí donde debemos llegar con el mensaje del Evangelio al corazón de las personas, no a sus hábitos, no a sus costumbres, no a sus diálogos, porque todo eso será transformado cuando el corazón sea cautivado por la gracia y el favor de Dios. Hoy nos motiva a seguir al Señor porque Él puede sanar nuestro cuerpo y eso es verdad, Él nos sana. Hoy nos aferramos a Él porque Él puede transformar nuestro matrimonio y eso es cierto, Él restaura familia. Hoy corremos a las iglesias porque hemos oído que Él puede ayudarnos con nuestras deudas, con nuestra economía y eso es verdad, Él suple para la necesidad de sus hijos. Pero el Señor le dice a Pedro, prepárate, porque vas a sufrir una suerte parecida a la mía, vas a ser crucificado y aún más, muchas cosas más. Pero Pedro, ¿me amas? Nota, el Señor no le está hablando a Pedro de grandes cosas que van a pasar en su vida. El Señor le está hablando a Pedro del sitial de honor que va a tener, de las recompensas que va a conquistar. Es más, le anticipa el tipo de muerte que va a enfrentar. Pero aún así la pregunta del Señor sigue siendo, ¿me amas? Estamos más interesados en escuchar del Señor que si puede sanarnos, que si puede proveernos, que si puede darnos. Y Él está más interesado en escuchar de ti. Si le amas. Y, y, y recordaba las líneas de ese famoso poema anónimo, pero bastante conocido y seguramente usted, si no lo sabe, lo ha escuchado muchas veces, pero que de alguna manera resume eh, en estos breves versos todo este dilema. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte en una cruz clavado y escarnecido. Muéveme tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo, te quisiera. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. La pregunta del Señor para ti y para mí en esta noche sigue siendo la misma. Él ni siquiera nos pregunta si no le vamos a fallar más, porque yo pienso que en el fondo sabe que probablemente le volveremos a fallar. Pedro parece quedar en medio de una realidad comprometedora. Escúchame. El Señor parece decirle a Pedro, la pureza de tu amor no te va a garantizar premios, no te va a traer ventajas, no va a preparar para ti un lecho de rosas por el cual vas a transitar. La pureza de tu amor simplemente te va a poner de cara a la cruz. Y el tiempo se encargaría de mostrarle a Pedro la verdadera connotación del compromiso que estaba asumiendo en aquella madrugada. Lo realmente significativo en últimas, escúchame. Después de cualquier momento de dolor, de fracaso, es cerciorarnos de que nuestro corazón esté en manos de su verdadero dueño, del Señor.
La entrega completa de nuestro amor no garantiza reconocimientos que podemos colgar sobre nuestro pecho, pero sí una cruz que tendremos que cargar sobre nuestros hombros. Hoy es muy común escuchar el discurso de una vida que glorifica a Dios. Y es un discurso legítimo, claro que sí. Pero que yo pienso que se ha malogrado un poquito. Pero no hemos profundizado mucho en esto que el Señor le menciona a Pedro aquí. Una muerte que glorifica a Dios. Le estaba hablando de la clase de muerte con que glorificaría a Dios. Y creo que, yo lo he dicho en muchas ocasiones, creo que este es un tema que deberíamos profundizar más. Porque a los cristianos nos fascina hablar de la vida eterna. Y otra vez, esa está más segura que cualquier otra cosa. Pero el gran desafío que yo tengo hoy es la muerte que glorifique a Dios. Y no cómo va a ser mi último aliento de vida. No, no, no. Es finalmente... Porque, ojo, esta es la experiencia a la que Pedro fue invitado. Ese sígueme final estaba precedido precisamente de eso, de una muerte que glorificaría a Dios. Y esta es la nueva perspectiva de nuestra vida. ¿Qué cosas necesito ver morir todos los días para que Cristo sea glorificado? ¿Qué cosas deben morir en mí todos los días para que la gloria de la vida eterna que me habita sea manifestada? De eso se trata. Pedro disfrutó en aquel momento uno de los episodios más hermosos de intimidad. Aún cuando muchas de las cosas que el Señor le mencionó no sonaron tan gratificantes. Nosotros tenemos la tendencia en nuestras reuniones cúlticas de agitar mucho las emociones. Y escúchame, las emociones se agitan, pero la intimidad se cohíbe. Y creo que hay un desafío del Señor de llamarnos a la intimidad más que a cualquier otra. Jesús no salió aquella madrugada a la casa del talentoso Pedro. No fue en búsqueda de su liderazgo, de su influencia o de su elocuencia. Fue en búsqueda de su corazón. De su corazón. Qué liberador resulta esto para nosotros en lo personal. Yo me siento tan libre al saber que el Señor no espera de mí que pastoree la congregación más grande de la ciudad, o que sea el mejor predicador del mundo, o que tenga un liderazgo representativo que afecte a muchos. Lo que el Señor anhela de mí es que le entregue la totalidad de mi corazón. Es eso lo que el Señor espera de nosotros esta noche. Es esa la razón por la cual a través de esta exposición ha llegado a la orilla de tu vida, para sencillamente preguntarte, no si vas a volver a fallar, no, no, no. Sencillamente preguntarte, ¿me amas? Y lo único que el Señor espera de ti como respuesta, no es que le digas, Señor, sí, yo he tomado las precauciones, yo voy a empezar a ayunar más, yo voy a empezar a hacer esto, yo me voy a cuidar de lo otro, no, 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 no.
Lo único que el Señor espera que le respondas es: te amo, Señor. Tú sabes que te amo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias, Señor. Gracias por buscarnos en los oscuros parajes de nuestros fracasos, de nuestro pecado, del profundo dolor, de lo que hemos convertido en algo natural y que no es natural para los hijos de Dios, porque hemos sido insertados en la naturaleza eterna, divina, donde la ley que nos rige es la ley de lo sobrenatural de Dios. Pero es tan natural hoy todo lo que está a nuestro alrededor y nos cuesta trabajo identificar con naturalidad tu presencia cuando se acerca a nosotros. Señor, te amamos. Señor, te amo. A veces me frustro por no dar la talla de lo que creo que tú esperas. A veces quisiera ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor pastor, un mejor expositor, un mejor ciudadano, un mejor vecino, hasta un mejor conductor. Hay tantas cosas, Señor. Pero qué lindo escucharte en esta noche, que lo único que tú me preguntas y que esperas de mí como respuesta es si te amo, Señor. Te amo. Te amo, Señor. Tú sabes que te amo, Dios. Díselo al Señor. Exprésaselo al Señor ahí donde estás. El estetoscopio divino se está colocando sobre tu pecho y lo único que espera escuchar es: te amo, te amo, te amo, Señor. Tú sabes que te amo. Gracias, Dios. Gracias por insistir cuando yo deliberadamente te he dado la espalda. Gracias por llegar hasta las playas de mi fracaso cuando yo estoy precisamente ahí por razón de mi propia rebeldía. Gracias por entrometerte. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por traernos desde el fango oscuro en el que estábamos y posicionarnos en el trono de gloria en el que nos has colocado, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos para que desde nuestra posición de hijos podamos responder a la comisión de discípulos y podamos mostrarle al mundo la grandeza de tu amor a través de vidas que por encima de todo te aman, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. A ti la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén.